Revelado, el inesperado descubrimiento de una nueva vida tras una ruptura extraordinaria. María estaba en medio de un torbellino emocional. Tras la inesperada ruptura con Juan, su mundo se colapsó como un castillo de naipes y cada comentario de las vecinas resonaba en su mente como un eco doloroso. María, ¿y ahora qué vas a hacer?, susurraban, como si el fracaso de su relación fuera un reflejo de su incapacidad como mujer. Las tardes soleadas en Wall Heights, que solían estar llenas de risas y sueños, se habían convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. ¿Cómo había permitido que su futuro dependiera de otro? Aquella pregunta, como un puñal, la perseguía día y noche. Mientras su madre le repetía que debía ser sumisa y pensar en el que dirán, María se debatía entre la conformidad y su verdadero deseo de ser maestra. Las palabras de su abuela, llenas de sabiduría y aliento para encontrar su fortaleza, parecían apagar el peso de la desilusión. De pronto, algo en su interior comenzó a agitarse cuando descubrió que había heredado el pequeño taller de costura de su madre. Aquellas 4 paredes, plagadas de telas y recuerdos, le ofrecían un rincón donde podría reconstruir su identidad perdida. ¿Pero era eso suficiente para sanar su corazón roto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras restauraba el taller, el aroma de las telas viejas le trajo recuerdos de su infancia, de los días en que soñaba con crear, de aquellas manos que le enseñaron a coser. Cada puntada, cada hilo, parecía hablarle, recordándole quién era antes de entregarse enteramente a los sueños de Juan. Sin embargo, el miedo la inundaba. ¿Sería capaz de sostenerse por sí misma? La presión aumentaba cada día, con murmullos de desaprobación de su familia que la seguían como sombras. Ridículo. Le decía a Ava, su prima, cuando María le comentaba sobre su idea de diseñar ropa. Sentía que de a poco, los grilletes de la tradición comenzaban a cerrarse alrededor de ella, asfixiándola. A medida que su línea de ropa empezaba a tomar forma, conoció a Ricardo, un sastre talentoso que iluminó su camino. Pero a medida que su creatividad florecía, también lo hacían las críticas de su familia. La angustia crecía en su interior, luchando entre el deseo de ser ella misma y las expectativas de quienes la rodeaban. En el evento local donde presentaría su primera colección, el peso de esas miradas críticas se convirtió en una opresión difícil de soportar. Justo al instante de alzar la voz y defender su sueño, una ola de dudas la invadió. ¿Sería suficiente para desafiar lo que siempre se había esperado de ella? ¿Podía dejar atrás las voces que le decían que su sueño era absurdo? Quedó atrapada en un instante de máxima angustia, enfrentando un futuro incierto y la presión que la empujaba de nuevo hacia la sombra de su pasado. El eco de su madre, los murmullos de las vecinas y la crítica feroz de quienes nunca habían comprendido sus sueños chocaban en su mente. María estaba a punto de decidir, ¿continuaría siendo la mujer que otros querían que fuera, o encontraría el coraje para buscar su verdadero yo? La respuesta estaba tan cerca, y aún tan lejos. La multitud esperaba, pero su corazón, un enredo de emociones, la mantenía parada en el precipicio de su nueva vida. El aire estaba cargado de tensión mientras María sostenía en sus manos la tela que había elegido para su primera colección. Cada hilo representaba, no solo su talento, sino el anhelo de liberarse de las expectativas que tanto la oprimían. Sin embargo, el eco de la voz de su madre resonaba en su mente, recordándole que cargar con el peso de la tradición era mucho más fácil que ser vista como un fracaso. Los días previos al evento fueron una mezcla de emoción y ansiedad. Se despertaba cada mañana preguntándose si era realmente capaz de dar el paso decisivo.
¿Cómo podía lanzarse al vacío de sus sueños sin la red de seguridad que habían sido los brazos de Juan? Las horas frente al espejo no solo eran un tiempo de preparación física, sino una cata de sus verdaderas intenciones. ¿Era la moda lo que realmente quería, o simplemente un intento desesperado de rescatar su autoestima? Ricardo, el sastre que se había convertido en su aliado creativo, la empujaba a mantener la mirada en su objetivo. Tienes que ser tú misma, María. No dejes que el miedo te paralice, le decía, mientras ambos trabajaban hasta tarde en el taller. Sus palabras no solo eran un consuelo, eran un recordatorio de que aún había en ella una chispa de ambición. Pero María sabía que llegar a ese escenario requería más que solo esfuerzo técnico. Demandaba valor. El día del evento se acercaba con agilidad y María se encontró revisando cada prenda una y otra vez. Había diseñado todo con su propio estilo, pero la inseguridad se filtró en su mente. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si nadie toma en serio lo que hago? Las preguntas repiqueteaban en su cabeza, casi como un mantra. En su interior, luchaba con la voz crítica que siempre había conformado su historia, la parte de ella que había tenido que asumir roles y expectativas ajenas por tanto tiempo. El día del evento llegó finalmente. María se vistió con una combinación de nervios y determinación, su corazón latiendo contra su pecho como un tambor de guerra. Declaraciones en voz alta, vítores, o incluso una fría indiferencia cualquiera de estos escenarios ni la aterraba ni la llenaba de entusiasmo, al menos no en igual medida. Buscar a su madre entre el público era un acto lleno de esperanza, pero también un riesgo al que no estaba del todo dispuesta a enfrentarse. Finalmente, cuando la música comenzó y las luces iluminaban la pasarela, ella pudo sentir cómo la angustia se convirtió en un propósito firme. Con cada paso que daba, se despojaba de las dudas que la habían acompañado durante meses. Con su primer diseño, con cada emoción compartida con la audiencia, María se transformó en la mujer que siempre había deseado ser, valiente, decidida y auténtica. Pero justo cuando una oleada de aplausos estalló en la sala, una figura familiar se destacó entre la multitud. Su madre, con una expresión que María no podía descifrar, se mantenía firme al fondo. Esa mirada cruzó el espacio entre ellas como un hilo invisible que la detuvo en seco. María se enfrentaba más que a su propia valentía, estaba a punto de confrontar la figura que había sido la representación de todas sus limitaciones. El instante se extendió en el aire como un resorte a punto de romperse. Necesitaba encontrar la fuerza para no solo cerrar el capítulo de su relación con Juan, sino también el vínculo que la ataba a las expectativas familiares. Mientras la multitud aplaudía, una sola pregunta quedó resonando en su mente: ¿podría superar el miedo al rechazo de su madre y aceptar su propio valor? La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiarlo todo, y en ese momento María se dio cuenta de que el desafío estaba empezando, no solo en la pasarela, sino en el corazón de su existencia. María sintió como el aplauso se desvanecía, convirtiéndose en un eco distante mientras los latidos de su corazón ocupaban el primer plano de su conciencia. La mezcla de adrenalina y temor le robaba el aliento, pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a brillar. Idealmente, esa pasarela sería un trampolín hacia un nuevo comienzo, pero el peso de su madre la hacía tambalear. Entre costuras y telas, había aprendido que el diseño no solo se refería a crear prendas, también involucraba la creación de una identidad. Ahora, enfrentaba al ser que simbolizaba todo lo que había tratado de apartar: los límites, las expectativas, el miedo. La mirada de su madre era un espejo donde ella misma se proyectaba, pero, por primera vez, estaba dispuesta a romper esa imagen. Antes de dar un paso más, María se detuvo. Un instante se convirtió en una eternidad. De pie en el centro de la pasarela, con las luces brillando intensamente y un mar de ojos fijos en ella, fue consciente de su vulnerabilidad. Sin embargo, justo en ese momento, recordó las palabras de Ricardo. No dejes que el miedo te paralice. Con un suspiro profundo, tomó la decisión de enfrentar la situación sin disfrazar su autenticidad.
Alzó la mirada y se dirigió hacia su madre, despojándose de cualquier expectativa. ¿Qué vas a hacer?, se preguntó, consciente de que esa confrontación era más que solo una charla, era un acto audaz para reclamarse a sí misma. Los murmullos del público comenzaron a transformarse en un murmullo de expectación. Su madre, aún en la distancia, parecía atrapada en un combate interno. En ese momento, María no solo estaba mostrando sus diseños. Estaba presentando su vida, su nueva vida, aquella que no necesitaba la validación de nadie, ni siquiera de su madre. Balbuceos de duda se intentaron infiltrar de nuevo, pero María agutó la voz. Esta soy yo, pensó. En lugar de desmoronarse, la energía que antes la consumía se enfocó en el poder de su propia voz. Soy diseñadora, soy artista, soy más que tu expectativa. Con ese nuevo mantra, sintió una liberación. Las otras modelos que la acompañaban le sonrieron. Era como si compartieran ese momento sagrado donde la coraje se rebosaba con autenticidad. Atravesar la pasarela se volvió un acto de resistencia. Cada paso la acercaba a su madre, pero también la alejaba de las cadenas que la habían mantenido en silencio. La multitud la animaba. De repente, un grito la obligó a mirar hacia adelante, rabia y pasión se mezclaban en su voz. Sé tú misma, María. La primavera de su autoconfianza floreció en aquel instante. María dejó de temer a su pasado y abrazó lo que estaba construyendo. Sus diseños contaban historias, no solo de telas y tendencias, sino de la resiliencia y la lucha interna que la habían acompañado toda su vida. Finalmente, al llegar a la posición frente a su madre, detuvo su marcha. Sin palabras, el ambiente se impregnó de una expectativa tangible. Aquel breve momento compartido era un puente tenso entre dos mundos. María respiró hondo y notó que, a pesar del miedo, había tomado una decisión, no solo iría en busca de su valor, sino que estaba dispuesta a compartirlo. La pregunta que la había atormentado cobró un nuevo sentido: ¿podría, finalmente, ser aceptada por quien realmente era? La multitud dejó de aplaudir, y un silencio expectante reinó. Era el momento de abrir el corazón. Con firmeza, se dirigió a su madre, dispuesta a romper el silencio que había pesado tanto tiempo. Mamá, quiero hablar. Pero, en un giro inesperado, vio el esbozo de una sonrisa en el rostro de su madre. ¿Sería esto un indicio de aceptación o un nuevo desafío? La relación que había cargado como una losa podría estar a punto de reinventarse, pero el camino hacia el entendimiento parecía más intrincado que nunca. El silencio se extendió como una sombra, cargado de expectativas y emociones contenidas. María sintió el peso de la mirada de su madre, un eco de sus propias inseguridades y dudas. Sin embargo, en esa brecha entre lo que había sido y lo que quería llegar a ser, halló la fuerza para seguir adelante. Mamá, comenzó, la voz temblorosa pero decidida, no soy la persona que quisiste que fuera. He estado apagando mi luz para encajar en tus expectativas, pero ya no puedo más. Las palabras, aunque atrevidas, fueron liberadoras. Rumores de confusión fluían desde el público, como si compartieran esa expectación por conocer la verdad que escondía María. Ella no se apuró, permitió que cada sílaba se instalara en el aire, como una promesa de autenticidad. La sonrisa en el rostro de su madre brillaba tenuemente, pero era suficiente para que el corazón de María palpitara con esperanza. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó su madre, la voz cargada de reproche, sin comprender del todo la magnitud de lo que su hija intentaba expresar. Esa pregunta marcó el inicio de un diálogo antiguo, uno que había permanecido silente por años. María tomó aire, sintiendo cómo su valentía la envolvía, convirtiéndose en un abrigo que la protegía de la incertidumbre. No voy a permitir que tus deseos definan mi camino, afirmó con firmeza, resonando cada palabra como un mantra personal. He pasado demasiado tiempo tratando de cumplir con una imagen que no es mía. Esta pasarela no solo es un desfile, es un acto de reflexión de lo que verdaderamente soy.
Mientras escaneaba la sala, se dio cuenta de que muchas miradas se entrelazaban en un mensaje silencioso de apoyo. En ese instante, las luces del escenario no eran más que el reflejo de su propio brillo interno. Fue entonces cuando una idea la golpeó: la pasarela podría ser su vía de escape, un lugar donde podría manifestar sus luchas y triunfos. Se comprometió a no solo continuar en el mundo del diseño, sino a llevar su mensaje a otros. ¿Por qué no crear una colección que hablara sobre la autoexploración, el despojo de las expectativas ajenas? Esa convicción pronto fue un estandarte que alzaba con orgullo. Se imaginó presentando una línea de ropa que encarnara la libertad, la lucha por ser uno mismo. Historias de superación, de validaciones propias. Pero esa revelación no estaba exenta de desafíos. La presencia aún opresiva de su madre la impulsaba a cuestionar si podría llevar a cabo esa visión sin la aceptación de su familia. ¿Pero qué sucederá si no estás de acuerdo, madre?, pensó, la ansiedad asomando. La realidad de la aceptación familiar era un dilema en su camino de transformación. Era un hecho que, aunque podría redefinir su carrera, las sombras del pasado todavía podrían asomarse, dispuestas a afectar su avance. Mientras la multitud contenía la respiración, su madre adoptó una postura más receptiva. La expresión en su rostro se tornó pensativa, y ante la incertidumbre de lo que se avecinaba, María comenzó a visualizar no solo su futuro profesional, sino también la posibilidad de una nueva dinámica familiar. Quizás es el momento de opinar sobre mi futuro, pero también de dar un paso hacia la comprensión. Ese deseo de romper los ciclos dañinos y buscar una conexión genuina se convirtió en su guía. Las palabras aún no pronunciadas seguían en el aire, listas para ser descubiertas en la próxima conversación, en un próximo paso en su camino. Pero la pregunta persistía: al abrir esa puerta hacia la honestidad, ¿realmente estaba lista para enfrentar el verdadero poder de la sinceridad? La respuesta no llegaría fácilmente, y la tensión creció en ella. La vida después de este momento crucial podría definir no solo su carrera, sino la relación con su madre. Ella lo sabía, y con cada pulso de su corazón, se preguntaba si era el momento para dar ese siguiente paso, para hacer más profundas las revelaciones. La resolución de su futuro parecía entrelazada con la esperanza de un nuevo desenlace familiar, y la expectación se tradujo en un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. La brisa de la tarde acariciaba el rostro de María mientras se alejaba del escenario. A medida que los murmullos del público se desvanecían, el eco de su declaración resonaba en su mente como un mantra que necesitaba repetir. Cada paso que daba hacia atrás, hacia el área de atrás, era un recordatorio del abismo que había decidido cruzar. Se sentía como una exploradora en un territorio inexplorado, armada solo con su autenticidad. Su mejor amiga, Ana, quien había estado a su lado durante todo el proceso, la esperaba con una sonrisa radiante. «Lo hiciste, María. Lo lograste», afirmó, su entusiasmo era palpable. Sin embargo, a pesar de esa efusión de apoyo, María no podía hacer caso omiso al torbellino de emociones que aún la embargaba. Se sentía vulnerable, a la vez que empoderada. No obstante, la sombra de su madre seguía acechando. La declaración había sido un primer grito de batalla, el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Decidió que era el momento perfecto para dar forma a su visión. A su regreso a casa, se sentó frente a su escritorio y comenzó a plasmar ideas sobre la colección que había imaginado. Coger lápiz y papel la anclaba en la realidad, la ayudaba a traducir impulsos emocionales en tangible. Cada boceto era un paso más hacia su emancipación artística. Sin embargo, la creación también significaba confrontar miedos profundamente arraigados. Le costaba asumir que el diseño no solo sería un vehículo para su voz, sino un escaparate de sus luchas internas. ¿Se atrevería a exponer su incertidumbre y el dolor que había llevado durante tanto tiempo? Esa era la pregunta que necesitaba responder. Pensó en las historias de otras mujeres, amigas, modelos, conocidas.
Lo que realmente deseaba era que su colección hablara de sus experiencias, de su valentía frente a las expectativas, de las numerosas formas en que habían sido definidas por otros. Deseaba que cada prenda contara una historia de lucha, superación y autodescubrimiento. Pero sabía que el camino hacia este objetivo no sería sencillo. El día siguiente, rodeada por las luces tenues de su taller, trabajó en cada prenda con una mezcla de intensidad y delicadeza. Sin embargo, la presión de tener que justificar sus decisiones aún persistía. Mientras cosía, las palabras de su madre resonaban: ¿por qué no puede ser más como yo? María se detuvo, el aguja en el aire. Esa frase, dicha tantas veces, se había convertido en un lastre mental. Tenía que liberarse de sus cadenas. Esto es por mí, se repitió, el mantra ahora vibrante. Su mente comenzó a idear formas de presentar esta colección, no solo como una pasarela de moda, sino como una galería de narrativa personal. La necesidad de mostrar su trabajo a sí misma se convirtió en un desafío inminente. El día de la exhibición no sería solo una vitrina de moda, sería un espejo de su alma. La presión y la ansiedad se entrelazaban, pero había un fuego que ardía dentro de ella, impulsándola a seguir. Ella sentía que cada hilo que elegía tenía en él un matiz de su historia. Así, como una mujer decidida a escribir su propia narración, tomó una decisión que podría cambiar todo. En lugar de buscar la aprobación de su madre, se propuso compartir su trabajo con un grupo diverso de mujeres que habían atravesado sus propias batallas. Se planteó una exhibición íntima donde cada prenda contara no solo su historia, sino la de otras, creando un espacio de sanación y empoderamiento. Con esa visión en mente, su determinación se avivó. Sin embargo, mientras esbozaba los últimos detalles, una inquietante pregunta emergió: ¿qué sucedería si su madre se enteraba de este evento? La confrontación directa con su familia podría ser inevitable, y esta idea le erizó la piel. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el descontento de su madre, o había planeado el acto que podría condenar su relación de una vez por todas? La respuesta estaba tan cerca y, al mismo tiempo, tan distante. María sabía que este sería su momento culminante, pero la duda permanecía. La brujería del cambio también traía consigo el riesgo de desvelar heridas aún abiertas. ¿Estaba preparada para tal revelación? Con ese dilema en su mente, María se sintió más viva que nunca, a merced de la emoción y el pálpito del desenlace que se vislumbraba. María sació su ansiedad en aquel rincón de su taller, rodeada de telas y bocetos. Cada prenda colgaba del maniquí con la promesa de una historia esperando ser contada. Sin embargo, a medida que se adentraba en su proyecto, la posibilidad de un conflicto inminente con su madre resonaba en su mente con una intensidad apabullante. Se prometió que este sería un refugio, un espacio donde su voz y la de otras pudieran entrelazarse sin censura. Con determinación, se reunió con las mujeres que se convertirían en el corazón de su colección. Cada una tenía una historia única, una batalla que había enfrentado, superación de desengaños amorosos, luchas contra estándares inalcanzables y reclamaciones de identidad. Al escuchar sus relatos, el fuego en el interior de María aumentó. La visión que tenía comenzó a concretarse ante sus ojos. No solo había un desfile de modas en juego, sino una celebración de autenticidad. Mientras trabajaba, María se sintió más en sintonía con aquellas mujeres que con su madre. En sus historias encontró el coraje que le había faltado. La angustia que solía sentir al imaginar el juicio de su madre se iba disipando como la niebla al amanecer. Con cada diseño, ponía en tela de juicio los paradigmas que su madre había impuesto. Era el momento de lidiar con la confrontación que había mantenido en el trasfondo demasiado tiempo. A medida que tejía esas historias en cada prenda, las noches se alargaban y el cansancio empezaba a acumularse. Sin embargo, no era solo el desgaste físico, cada puntada era un acto de liberación, un paso hacia su propio empoderamiento. Las heridas que había acumulado se transformaban en arte, en mensajes de fortaleza. María comenzó a ver su trabajo no solo como diseño de moda,
sino como una plataforma para el cambio. Las interacciones con las mujeres involucradas la empujaron a replantearse su propio significado de la autoestima. Se preguntó si estaba tan decidida a desafiar las expectativas de su madre como lo habían hecho ellas. Pero a cada respuesta que daba a sí misma, llegaban preguntas más intensas. ¿Cómo podría reconciliar su deseo de autenticidad con la presión por ser la hija perfecta ante los ojos de su madre? Un día, mientras conversaba con una de las participantes, reflexionaron sobre el legado materno. Se dieron cuenta de que, a menudo, las mujeres son vistas como portadoras de historias, pero también como constructoras de nuevos relatos. Esta conversación motivó a María a enfrentar su relación con su madre de una manera nueva. Sería un acto de valentía abrir un espacio de diálogo, una confrontación directa que permitiría a ambas explorar sus propias narrativas. Empezó a planear una reunión con su madre. La idea la llenaba de temor y determinación. Tenía que definir los términos de su relación y exponer la realidad de su vida y sus elecciones. Sin embargo, cada vez que imaginaba el momento de la revelación, la ansiedad la consumía. ¿Escucharía a su madre o descalificaría sus esfuerzos? ¿Podría aceptar que María había forjado su propia identidad? La tensión se convirtió en un eco constante. La exhibición se acercaba y su madre sería parte de ella, a pesar de que le produjera un intenso malestar. María se preparó para la crítica, pero también para el descubrimiento. Quizás aquel encuentro podría desentrañar una nueva dimensión de su relación. Una vez más, se enfrentó al espejo con la necesidad de reafirmar su decisión. Su reflejo le devolvió una imagen de mujer valiente y fuerte. La fecha de la exhibición se fijó, sonando como un tambor en su pecho. Era consciente de que, aunque este evento marcaría el inicio de su honestidad artística, también podría marcar un punto de no retorno en su familia. La última línea de esa batalla interior se redactaba rápido, y cada día que pasaba parecía vandalizar las inseguridades anteriores, acercándola mucho más a una verdad irrefutable. Alce los ojos, mientras el reloj avanzaba. El momento crucial se acercaba. Pero una incógnita palpitaba en su mente. ¿Podría realmente salir intacta de esa revelación? Esa pregunta se desplomaba sobre su corazón como una sombra, mientras se preparaba para el desenlace de su narrativa definitiva. ¿Era su madre la maestra o la antagonista de su historia? El día de la reunión con su madre amaneció con un cielo gris y pesado. María se sintió atrapada en una burbuja de anticipación y desasosiego, el eco de su propio desafío resonando en su mente. A medida que se vestía, eligió cuidadosamente cada prenda, deliberando sobre cómo cada elección comunicaba su esencia. Las telas, con texturas que reflejaban su evolución interna, se convirtieron en una extensión de su valía personal. Sin embargo, en cada hilo se tejía una sensación de inestabilidad. ¿Con qué ojos vería su madre todo lo que había creado? Mientras se acercaba al café donde se encontrarían, su mente se debatía entre el deseo de ser escuchada y el terror al posible rechazo. La idea de abrir su corazón a su madre era a la vez liberadora y dolorosa. Sabía que cada palabra podría ser un punto de inflexión, era su oportunidad de forjar un nuevo tipo de relación, pero el temor a ser malinterpretada la paralizaba. El encuentro no tardó en llegar. La madre de María entró, con su porte habitual de autoridad inscrito en la línea de sus labios. María sintió un golpe de nostalgia al reconocer aquel gesto, una mezcla de amor y frustración que le estrechó el pecho. Se sentaron, y un silencio tenso se desplegó entre las tazas de café. Era apenas el inicio, pero ambos ya sabían que este diálogo requería más que palabras. La necesidad de una profunda conexión llenaba el aire como una promesa tácita. María tomó aire, deseando que cada inhalación la armara de coraje. Con voz firme, comenzó a hablar de su colección, cada palabra la acercaba a su madre mientras le exponía las historias de las mujeres que había conocido, de sus luchas y victorias. Habló del poder que había encontrado en sus relatos, del propósito que había tomado forma en sus manos. Notó la sorpresa en el rostro de su madre, un pequeño indicio de que las paredes comenzaban a agrietarse.
Cada frase que compartía era una explosión de emociones reprimidas, un acto de reclamación. Pero en el fondo, seguía sintiendo la necesidad de apaciguar su resistencia interna, el temor de que su verdad pudiera ser rechazada. A medida que relataba sus experiencias, las dudas sobre su habilidad para ser comprendida se desvanecieron un poco. Había una fuerza latente en ser auténtica, en mostrar su vulnerabilidad. Al finalizar su exposición, su madre permaneció en silencio, con ojos entrecerrados, como si buscara respuestas en el rostro de María. La espera se transformó en un mar de inquietud. ¿Le caería la revelación como un balde de agua fría, o permitiría que el nuevo entendimiento floreciera? Esa era la pregunta crucial que zozobraba en la mente de María, una encrucijada que podría redimensionar su relación para siempre. Después de un momento que se sintió eterno, su madre abrió la boca, pero el sonido que salió no era el que había anticipado. En lugar de la crítica punzante que había temido, una voz temblorosa se alzó, revelando nuevos matices en su palabra. Nunca entendí el peso que llevabas, confesó su madre, mirando hacia abajo con los ojos llenos de una emoción que María no esperaba. La angustia y la esperanza chocaron en el pecho de María. ¿Podría esto ser el inicio de una nueva etapa? Pero antes de que pudiera articular su respuesta, su madre añadió algo que la dejó helada. Pero ahora siento que mi legado no es un mandato, sino una opción. Las palabras resonaron en lo más profundo de su ser, abriendo una puerta que imaginó cerrada durante tanto tiempo. Sin embargo, también provocaron en ella un dilema inesperado: si el legado no era un peso, ¿quién sería María en este nuevo contexto? Esa nueva pregunta se combinaba con la emoción de la revelación, desatando una tormenta de posibilidades que la empujaba hacia un horizonte desconocido. Las decisiones se acumulaban como flechas listas para ser lanzadas. Con cada instante, la deficiencia de su madre se convertía en un desafío personal para ella. María sintió que debía hacer frente a lo que significaba realmente vivir su verdad en un mundo donde las expectativas eran a menudo más fuertes que el deseo de ser auténtico. Un nuevo aire invadió la sala, y la conversación había mutado en un paisaje emocional previo a una tormenta. La revelación de su madre apenas comenzaba a abrir caminos no explorados, pero, al mirar a los ojos de su madre, surgió la pregunta: ¿estaría dispuesta a asumir la responsabilidad de forjar su propio destino, libre de los miedos que venían atados a su historia familiar? Mientras la mirada de su madre buscaba algo más que respuestas, María entendió que el desafío no era solo retar su identidad, sino también abrazar la posibilidad de hacer las paces con el pasado. Una decisión se alzaba en el horizonte. ¿Podría sostener esa nueva verdad sin desmoronarse? Aunque la revelación prometía ser un paso hacia la libertad, el verdadero laberinto comenzaba en el reconocimiento de su nuevo yo. La conversación con su madre había desbloqueado un torrente de emociones y reflexiones en María. Sintió como si las palabras, antes reprimidas, ahora flotaran en la sala, dándole una nueva perspectiva de su realidad. Con cada inhalación, se percataba de que se encontraba en un umbral. Las viejas creencias sobre sí misma y lo que debía ser ya no parecían tan fundamentales. La noción de aceptar la opción en lugar del mandato expandía sus horizontes de forma exponencial. Al regresar a casa, el eco de su conversación resonaba en su mente, casi palpando la incertidumbre que le aguardaba. María se sentó en su estudio, un espacio repleto de telas, bocetos y fotografías. Al mirar su entorno, se dio cuenta de que cada objeto tenía una historia, eran fragmentos de su viaje, manifestaciones de su lucha interna. Pero ahora, con la revelación de su madre aún fresca, sentía que su conexión con estos elementos había cambiado. Tomó un boceto en el que había estado trabajando durante semanas, un diseño que había concebido para su próxima colección. Pero, a medida que contemplaba cada línea trazada, una disonancia interna crecía. ¿Reflejaba realmente su esencia? O más bien, un eco lejano de lo que debía ser para satisfacer las expectativas ajenas. Esa angustia se transformó en un dilema que no podía ignorar. María cerró los ojos, permitiendo que sus pensamientos fluyeran.
Se preguntó qué significaba, en verdad, ese legado del que había hablado su madre. No era solo una cadena de responsabilidades, también era un espacio para la reinvención y la exploración. Su identidad no estaba fijada, sino que podía ser moldeada por sus decisiones. La idea la llenó de determinación. Comenzaría a experimentar sin restricciones, a buscar sus propias verdades y a despojarse de los juicios que siempre la habían seguido. Se levantó de la silla y comenzó a zumbar en su estudio, como una mariposa emergiendo de su capullo. Reorganizó sus materiales, deshizo y volvió a hacer conexiones en sus diseños. Cada pequeña acción se sentía como un acto revolucionario, una reivindicación de su voz en un mundo donde había caminado siempre en la sombra de las expectativas. Se permitió dejar fluir su creatividad sin filtros ni limitaciones. El proceso resultó liberador, aunque no exento de tensiones. Enfrentarse a sus propias inseguridades era como estar en un campo minado. Cada línea que creaba evocaba dudas profundas, el recuerdo de las voces que le habían susurrado que no era suficiente. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, comenzó a confrontar esos pensamientos con una nueva armadura, la comprensión de que su valor no dependía de la validación externa. Al día siguiente, se inscribió en un taller de diseño avanzado, una decisión que la llevó a un nuevo nivel de compromiso con su carrera. La espera en línea para su registro estaba llena de una emoción contagiosa, pulsaciones de nerviosismo que resonaban con la adrenalina de nuevas oportunidades. Siempre había estado cauta, eligiendo el camino más seguro. Al entrar en este nuevo espacio, sentía que cruzaba una frontera, adentrándose en un territorio inexplorado de aprendizaje y desarrollo personal. Los días siguientes transcurrieron entre sesiones intensivas y pequeñas victorias personales. Cada técnica que dominaba, cada crítica constructiva que recibía, comenzaba a moldear su perspectiva. Pero, en medio de esta vorágine de crecimiento, una inquietud latente comenzaba a surgir. ¿Podría realmente permitirse el lujo de ser auténtica en un entorno donde las opiniones ajenas aún llevaban peso? Esta pregunta se desdoblaba ante ella como un laberinto que prometía respuestas, pero también el riesgo de nuevas decepciones. El taller culminó en una exposición donde todos los participantes presentarían sus diseños finales. María se hallaba en una encrucijada emocional, se despojaba de la armadura que había llevado toda su vida, exponiendo su trabajo ante un público crítico. Mientras pensaba en su colección, un murmullo de voz interior le decía que este era el momento de la verdad. Era su oportunidad de reinvención, pero también podría ser el escenario de su mayor vulnerabilidad. La noche de la exhibición se acercaba, y la ansiedad se mezclaba con la emoción en cada fibra de su ser. En el fondo sabía que enfrentaba un nuevo reto, no solo mostrar su trabajo, sino hacerlo desde un lugar de autenticidad. ¿Podría realmente conectarse con su nuevo yo en un espacio donde el juicio acechaba? Esa pregunta la acompañaría mientras contemplaba su futuro incierto. Pero fue entonces cuando, al mirar su diseño final, se sintió lista para el desafío, como si una nueva versión de ella misma estuviera a punto de emerger. Con una respiración profunda, se preparó para enfrentar la noche, sin saber que lo que estaba a punto de desvelar no solo transformaría su carrera, sino que también cambiaría el rumbo de su vida personal para siempre. La noche de la exhibición se desplegó como un lienzo en blanco, prometiendo una paleta de emociones intensas. María se encontraba en la trastienda del recinto, rodeada por el murmullo de críticas que se entrelazaban con el zumbido de su corazón. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego, no solo su diseño, sino su propia identidad, recién descubierta. La primera mirada hacia el público fue un golpe en la mandíbula. La sala estaba llena de rostros desconocidos, algunos curiosos, otros claramente escépticos. A medida que el primer modelo salía a la pasarela luciendo su creación, el aire se volvió eléctrico. Se sintió como un cazador, lista para mostrar su presa, pero también vulnerable al juicio que inevitablemente vendría. Su diseño, una sofisticada mezcla de texturas y colores, contaba una historia profunda sobre su propia transición. Comenzó a observar cómo los asistentes respondían,
Sus gestos, murmullos y sonrisas la hacían cuestionar si realmente había capturado su esencia. La vulnerabilidad de exponer no solo un producto, sino una parte de su alma, la llenaba de incertidumbre. A medida que los modelos desfilaban, las dudas comenzaban a mutar en una sensación de conexión. Podía ver en los ojos de otros lo que ella misma había sentido al crear cada pieza. En ese momento, una epifanía se iluminó en su mente, su trabajo no solo era un reflejo de ella, también era un puente hacia otros que buscaban autenticidad. Se dio cuenta de que el acto de crear era, en sí mismo, un acto de valentía. Cuando su diseño final apareció en la pasarela, el silencio se apoderó del público. María contenía la respiración. Por un segundo, el tiempo se detuvo. En ese instante, la voz interior que había temido ser un eco le susurró, el juicio ajeno no define tu valor. En lugar de huir de las miradas, decidió abrazarlas. La exhibición continuó, pero para María el mundo exterior se desvaneció. Se encontraba en una burbuja, sintiendo cada fibra de su ser vibrar con una confianza que antes creía ajena. Al final, cuando se dirigió a la pasarela para recibir los comentarios del jurado, su mente se llenó de pensamientos: ¿qué pasaría si ganaba? ¿Y si fracasaba? El jurado expresó elogios contundentes y, aunque sus palabras parecían dirigidas a su talento, María sintió que el reconocimiento se expandía hacia algo más profundo. Era el reconocimiento de su viaje, de su autenticidad, de la valentía que había encontrado en el proceso. Pero justo cuando creía que todo estaba alineándose, una voz del fondo del salón interrumpió: «Te pareces tanto a tu madre. Debiste seguir su camino». La frase resonó en el aire como un eco que rompía la calma alcanzada. En un instante, toda la confianza que había construido pareció tambalearse. La voz interna que había comenzado a fortalecerla se ensombreció nuevamente con inseguridad. María se sintió sacudida. ¿Podría realmente desprenderse del legado familiar que la había perseguido toda su vida? ¿O lo que había construido era simplemente una réplica de un destino del que nunca había querido formar parte? El resto de la exhibición pasó como un torbellino, pero su mente empezaba a agitarse con conflictos. Se retiró a un rincón, aún atrapada entre la euforia del reconocimiento y el peso de la comparación. En su piel sentía el sudor del esfuerzo, la liberación de su esencia creativa y el nuevo reto que la acechaba: reconciliar su autodeterminación con las expectativas del pasado. Al salir del evento, una idea inquietante comenzó a tomar forma: podría ser el momento de tomar una decisión radical. Tal vez la respuesta a su futuro no reside solo en ser sincera con su arte, sino también a nivel personal, un cambio que podría redefinir todo lo que había conocido. Mientras la fresca noche la envolvía, un mar de posibilidades comenzó a abrirse ante ella. Pero, ¿habría el coraje suficiente para dar el siguiente paso? María se detuvo en la esquina de la calle, miró los reflejos de su propio rostro en el cristal de una tienda cercana. Había algo familiar, algo nuevo, y también desconocido. Era el instante perfecto para dejar atrás unos cimientos viejos y arriesgarse al siguiente capítulo de su vida. ¿Sería la disyuntiva que tanto temía o la liberación que había estado buscando? La decisión estaba más cerca de lo que pensaba, pero también era más aterradora que cualquier diseño que hubiera creado hasta ahora. Con un profundo aliento, se preguntó: ¿valdrá la pena el salto? María se detuvo frente al espejo de su estudio, que reflejaba no solo su imagen, sino también la historia de su transformación. Aquel era el momento decisivo, el culmen de un viaje que había comenzado con una ruptura desgarradora y un taller de costura lleno de recuerdos. Las palabras de la figura familiar que había temido durante tanto tiempo ahora resonaban, pero esta vez no como una opresión, sino como un recordatorio de la fortaleza que había descubierto en su interior. El desfile había sido un éxito abrumador, los aplausos, los elogios y los murmullos de admiración llenaban la sala, pero más allá de eso había sentido un reconocimiento que trascendía su trabajo como diseñadora. Había reclamado su espacio, había mostrado su verdad y, en consecuencia, había materializado su identidad.
No era simplemente una colección de ropa, era un manifiesto de autonomía personal, un grito de libertad contra las expectativas que la habían mantenido cautiva. Mientras sus pensamientos fluían, la realidad de lo que había logrado la envolvió. María ya no era la mujer que se dejaba llevar por las sombras de los demás. Era una artista en todo su esplendor, totalmente consciente de su valor y dispuesta a romper las cadenas que la ataban. La confrontación con su madre había sido un primer paso, una especie de ritual que le había permitido despojarse del miedo y abrazar su autenticidad. Pero ahora, aún quedaba un desafío por enfrentar, ser capaz de crear su propio legado. Con determinación, se propuso llevar su mensaje más allá de las 4 paredes de su estudio. Comenzó a planear una exposición en la que no solo mostraría sus diseños, sino que incluiría relatos de las mujeres que habían inspirado sus creaciones. Quería demostrar que la moda no es solo una cuestión de estética, es un reflejo de las vivencias, luchas y triunfos. Esta idea resonaba con fuerza dentro de ella, como un faro que iluminaba su nuevo camino. El día de la exposición llegó, y el lugar se llenó de presencia vibrante. Su corazón latía con fuerza, no por la ansiedad, sino por la energía que emanaba de cada esquina. Las modelos caminaban con convicción, luciendo no solo prendas, sino historias que el público podía sentir. María habló y compartió cada relato, cada historia de superación. Aquella noche no solo se trataba de celebrarse a sí misma, sino de rendir homenaje a todas las mujeres que habían luchado para vivir auténticamente. En medio de la celebración, su madre se presentó. No había llegado con un aire de reproche, sino con una actitud más bien pensativa. María sintió que ambas se encontraban en un nuevo equilibrio. La mirada de su madre no era ya una cadena, era un espejo que reflejaba la posibilidad de entenderse mutuamente. En aquel instante, María susurró, «Mamá, esta es mi historia y también la tuya. Aceptémosla». Las palabras flotaron en el espacio, y por primera vez, entendió que el amor entre ellas podía reconfigurarse en un nuevo lenguaje de aceptación. Con cada aplauso, cada comentario, y las miradas llenas de admiración, María sintió como su confianza se consolidaba. Había conquistado no solo su inseguridad, sino la habilidad de conectar profundamente con los demás, convirtiendo su taller en un lugar de transformación y reinvención. Las voces que una vez la hicieron dudar ahora se habían transformado en un coro de apoyo y aliento, guiándola hacia un futuro decidido. Mientras miraba a su madre a los ojos, pudo ver en su rostro una mezcla de orgullo y entendimiento. Era como si ambas hubieran cruzado un umbral, dejando atrás los juicios y expectativas ajenas, para dar paso a la complicidad de sus propias decisiones. María se sintió plena y satisfecha, habiendo logrado reafirmar su identidad en la moda, no solo como diseñadora, sino como narradora de historias. Su deseo de autenticidad había traído consigo la verdadera libertad. Al final de la noche, mientras la música se desvanecía y los invitados comenzaban a dispersarse, María se sintió lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararle. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había descubierto en su interior la fuerza para seguir adelante. Había demostrado que las rupturas no son el fin de la historia, sino el inicio de algo extraordinario. Con la cabeza bien alta, ahora sabía que podía construir su propio camino y que cada paso estaría lleno de significado. María sonrió, una genuina y amplia sonrisa que enmarcaba su nueva realidad. Era cierto, la vida después de la ruptura había florecido en una nueva e inesperada dirección, y ya no había vuelta atrás. Todo lo que había deseado estaba al alcance de sus manos. Con el taller lleno de nuevas telas, colores vibrantes y una voz que resonaba con autenticidad, se sintió lista para dejar su huella en el mundo, una prenda a la vez. ¿Y tú, estás listo para unirte a la transformación y descubrir el poder de tu propia historia? No esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se alza el vuelo de la autenticidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.